¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera. Queridos amigos, nuestro hashtag Voces del Periodista. Y bueno, como todos los días con el maestro Jorge Santa Cruz, tan querido, director académico del Club de Periodistas de México, y el privilegio de estar con alguien que ustedes esperaban, que también es parte, ya forma parte nuestra, que tanto queremos, que ha publicado en la revista Voces del Periodista con mucho éxito, ha causado una repercusión muy importante, los textos del doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Un privilegio tenerte aquí, doctor. No, muchísimas gracias, Celeste. Muy gentil. Muchas gracias, Jorge. Un ser humano enorme, maravilloso. Si yo les contara, una persona que además, fíjense que les comento que yo tuve la fortuna de conocer al doctor gracias a nuestro muy querido y admirado Daniel Stulin, a quien le mandamos un beso. Hasta donde está, y nosotros un abrazo. Que no tiene nada de malo, no. Menos siendo ruso. Y menos siendo ruso. Exactamente, ¿no? Hasta de A3. Sí, entonces también nosotros. También. Un beso al gran escritor, investigador Daniel Stulin, Premio Internacional de Periodismo, por cierto, con este libro sobre Trump, que está circulando. Pronto vamos a saber algo de Daniel Stulin por acá, y con una circunstancia para televisión también, ya verán ustedes, ya se van a enterar próximamente. Bueno, gracias a Daniel Stulin, como una recomendación de un médico maravilloso, el mejor neurólogo, me dijo, y es mexicano. Y aquí está el doctor, que tanto te agradecemos. Se quedan ustedes y mi bueno, Daniel. Dile, yo digo lo que él me dijo. No, y lo constatamos de manera personal al doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor querido, precisamente en esto que tú y que te ha caracterizado, primero subrayar, Jorge querido, el nivel académico, científico de reconocimiento del doctor Ondarza. Él, con reconocimientos en universidades de América, de Europa, de varios países y de Asia. Él con un reconocimiento desde los más altos niveles, precisamente, y como neurólogo, con investigaciones, con academia, independientemente de la aplicación cotidiana, ¿no? Pero además que maneja la parte de la robótica. El primer doctor que manejó esta parte, ya manejado en un tema tan delicado como son las neurocirugías. Bueno, él con una trayectoria también académica acá, muy querido por el grupo de grandes doctores. Por ejemplo, ¿por qué no nos habla sobre este doctor maravilloso que lleva el nombre de él, uno de los institutos? De mi maestro, el doctor Manuel Velasco Suárez. Exactamente. Bueno, el doctor Velasco Suárez es toda una leyenda. Yo lo considero como mi segundo padre, y fundó 2 veces el Instituto Nacional de Neurología. La primera vez fue en el área donde actualmente está el Centro Médico Nacional, y después en un casco de Hacienda, donde actualmente se encuentra el Instituto Nacional de Neurología. Es decir, peleó por la fundación de esta maravillosa institución que en alguna época fue lo más granado de toda Latinoamérica, cuando él dirigía esta institución, y bueno, fue algo maravilloso, y 2 veces conseguirlo, pues yo creo que no cualquiera. Por otra parte, Velasco Suárez fue el primer neurocirujano que se dedicó a la cirugía estereotáctica y funcional, para aplicar técnicas quirúrgicas a epilepsia, a psicocirugía, a cirugía de enfermedad de Parkinson y otras cosas así. Yo seguí los pasos de don Manuel, que fue también gobernador por Chiapas, y me enorgullece decir que en realidad no he escuchado nunca de algún detractor que diga que tomó un peso en su gestión.
es decir, una persona que no estaba con corrupción. Exactamente, y decirles, queridos amigos, que precisamente la tercer defensa, pues también la has tenido tú, digamos, con esa herencia de cariño, de amor a tu profesión, pero también de este recuerdo y de este bagaje del ejemplo del doctor Manuel Velasco Suárez. En este contexto, si ustedes recordarán, nada más para recapitular, estas denuncias que hizo el doctor y que ha hecho desde hace más de 10 años sobre ¿cómo se llama? Un sistema derivativo. Exacto. En pacientes con hidrocefalia. Exacto. ¿Cómo se llama? La implantación. La implantación, okay. Exactamente. Sin el consentimiento de más de 400 personas, creo que van... 474. 474. Y bueno, él ha estado denunciando esto. Desde entonces eso le ha costado mucho, le ha costado que traten de denostarlo, y digo traten porque quien lo conozca y con el nivel científico que tiene y ético, pues no se puede, pero sin embargo le ha costado batallas legales que él ha ganado, pero amenazado de muerte recientemente y luego te reiteraron las amenazas. Ese tema ustedes lo conocen, no hay que perderlo de vista, pero con esa sensibilidad que le caracteriza y con ese conocimiento, él ha dado seguimiento y está mucho por las cuestiones de salud, pero sobre todo de esta disparidad con la salud, de esos momentos del doctor Velasco Suárez, tan maravilloso que era la salud pública verdadera, donde se atendía a cualquier persona que llegara, que lo necesitara, si viniera del último rincón de la sierra o así fuera un afamado personaje, eran recibidos en instituciones de salud pública, reconocido. Había gente que venía de fuera a tratar de operarse, por ejemplo, en el Seguro Social, en fin, una época de oro y ejemplar en México del sector salud público. Y bueno, precisamente en estos momentos, qué pena, fíjense cómo van las cosas. El doctor ha dado seguimiento al caso de don Ricardo, me parece, que es tendencia en Twitter, y que a través de que su hija sube un video en Twitter, lo vemos. Bueno, la presión social ha hecho una parte de algo que debiese ser una facultad de atención por derecho primero, pero por humanidad también. Y aquí ni por derecho, porque ya la salud pública prácticamente obviamente no existe, o dinos qué queda de ella y qué podemos hacer y seguir impulsando este caso, o qué podemos y cómo podemos ayudar. Yo creo que tienes toda la razón, Celeste, Jorge. Estamos hablando de algo muy importante. La salud pues es un tema de seguridad nacional de entrada. Es decir, nos debe competir a todos como mexicanos y debería haber un interés primordial por parte de las autoridades, que curiosamente pues no vemos este tema ni el de derechos humanos como algo agendado en los debates presidenciales. Entonces, si no está agendado ni en el pasado ni en los futuros debates presidenciales, la situación es grave, porque eso quiere decir que no hay una sensibilidad, al menos de aquellos que presumen de conocer de política en el INE o en algunas otras instancias, que están haciendo la agenda de estos debates y que no están contemplando la salud. Por otro lado, la salud es muy cierto, es un derecho humano. Claro. Entonces, este derecho humano es fundamental, y este derecho humano tenemos que exigir su garantía, y esta garantía al derecho humano, a la salud, a la vida, pues nos las tiene que dar y garantizar el Estado mexicano, y nosotros tenemos la obligación de hacerlo valer. Entonces, pues son dos situaciones importantes que se suman a otra tercera situación también de igual importancia, que es la pobreza y la salud, y lo que es la pobreza extrema y la salud y las consecuencias de todo esto. Exactamente. En este contexto, Jorge querido, se nos habla, por ejemplo, del Seguro Popular, pero finalmente, ¿qué nos deja el Seguro Popular? ¿Qué nos dan cuando tenemos, se ha sabido que alguien tiene o puede tener acceso al Seguro Popular? Creo que con cáncer de mama, me parece, es lo que al menos se publicita.
y bueno, algunos beneficios tendrá, ni modo que ninguno, pero por ejemplo, algún tipo de enfermedades no cubre todo, o sí lo cubre todo. No, ¿Qué es lo que cubre? Pues deja fuera la mayor parte de las patologías, la mayor parte de las enfermedades, el Seguro Popular. Por otro lado, pues si bien, por ejemplo, cubre algunas enfermedades como cáncer de mama, ¿a dónde? Y es la subrogación. Entonces ahí también el tema de privatización del sector salud viene al caso, en donde estamos siendo tratados algunos afortunados que podamos tener un seguro de gastos médicos mayores, bueno, son ciudadanos de primera, y aquellos que no podamos tener un seguro de gastos médicos mayores somos ciudadanos de quinta. Ese es el grave problema que tenemos ahorita en el sector salud, en donde también diferentes instancias como el IMSS, como el ISSSTE, están subrogando a la empresa de la compadre, de la comadre, aquellos que necesitan de hemodiálisis, aquellos que necesitan también de radioterapia, pero una gente, por ejemplo, que necesite quimioterapia para su problema y que esté siendo vista en hospitales como el Instituto Nacional de Cancerología, necesita pagar esa quimioterapia. Entonces, no cualquiera llega a pagar esa quimioterapia. No en cualquier estado, además, se puede ofrecer una quimioterapia de ese tipo. Entonces, muchas personas tienen que recurrir a instancias que solo en la Ciudad de México pueden ser tratadas, pero ahí hay que contemplar los gastos indirectos como el traslado, hospedaje, alimentos, el agente que es el acompañante, movilidad. Así es, que dejan de trabajar, en fin, y hay que pagar además ese tratamiento. Entonces, ¿cuánta gente tiene realmente acceso a un tratamiento y cuánta gente tiene en un momento dado que resignarse y decir, pues me voy a morir, porque no tengo dinero? Si no tengo dinero para pagar, si no tengo dinero para comprar los alimentos de mis hijos, si no tengo el dinero para poderme trasladar, porque, bueno, ¿cuánto nos cuesta trasladarnos del estado más cercano? A veces, pues 500 pesos, 1,000 pesos. Y si son 2 o 3 personas, más todos los gastos alrededor, ¿quién tiene en un momento dado 4,000, 5,000 pesos para un tratamiento? Muy poca gente. Y eso nos lleva también al tema de Ricardo. El tema de Ricardo, que es una persona que tiene, pues, poco recurso. Vamos a ir a un corte, queridos amigos. No tardamos y regresamos. El maestro Jorge Santa Cruz y su servidora platicando con el doctor Rodolfo Ondarza. No tardamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera. Queridos amigos, estamos en buena parte de la República Mexicana, en Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos de manera radiofónica. Y bueno, también estamos en las redes con nuestro hashtag Voces del Periodista. A nivel global. Exactamente. Agradecemos enormemente a Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, Víctor Melara, a todas nuestras compañeras y compañeros en los diferentes grupos que técnicamente hacen posible este abrazo mediático. ¿Y qué les podemos decir de nuestro productor y director general, Maurice Salum? Y que aquí en nuestro productor para tener todos estos enlaces maravilloso, el mejor productor, que es Morrison, Julián Solís Rubio Gutiérrez, y en nuestro enlace en redes que siempre nos apoya de manera voluntaria, maravilloso, gracias Jonathan, gracias siempre. Bueno, pues platicando con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira sobre este tema, todos somos Ricardo, hashtag todos somos Ricardo. Hay que dar seguimiento, ya hay una línea, ya fue tendencia este caso, y yo te pediría, Jorge, querido maestro entrañable, con tu inteligencia y tu reflexión, todos estos datos que nos da el doctor, para seguir con el tema y ya abocarnos más a este caso de Ricardo, y todo lo que es y lo que significa y lo que implica este desmantelamiento que han hecho a la sociedad mexicana, sí, los intereses neoliberales de ir depredando sobre la calidad de vida nuestra, porque los afectados somos todos,
Y entonces a lo mejor hay muchos jóvenes que no les tocó vivir lo que nos tocó vivir a otros, que yo recuerdo que una persona estaba muy mala y pues llevarla al seguro. Y si la persona no estaba inscrita en el Seguro Social por la razón que fuere, se le recibía. O sea, si había un enfermo, se le recibía por humanidad y se le atendía. Incluso en las mismas ambulancias, ¿no? Te recogían, era gratuito todo, y ahora pues ya resulta que no. Y hay muchas cosas, ¿no? Entonces, en esta situación, digamos, de la parte pública, Jorge, con el tenor de la salud, y que, por cierto, como lo subraya el doctor Ondarza, los candidatos no están tocando y incidiendo y tocando el tema, por ejemplo, de salud pública. Totalmente de acuerdo, Celeste. Lo que dice el doctor Ondarza es muy cierto. Y eso se comprueba todos los días, prácticamente a cualquier hora, en cualquier hospital o clínica del sector salud, federal o estatal. Es una verdadera lotería que llegues con tu enfermo o tú como persona y de entrada te atiendan con una sonrisa, o sea, de entrada. Luego, en las urgencias, estuve no hace mucho en una clínica del Seguro Social y de entrada el procedimiento en urgencias es que la persona tome un formato y lo meta al reloj chegador. Pero no te dicen cómo hacerlo. O sea, sí hay un letrero en que te explican, pero con un lenguaje tan oscuro que la gente llega angustiada, llega con su enfermo o ella misma, ¿y qué haces? Y no hay un empleado que te diga, porque generalmente te ven como diciendo una lata más, un latoso más. Bueno, pero dejando eso un poco al margen y lo que decía el doctor Ondarza, de que la salud es un derecho humano, a mí me encantó una equiparación que hiciste de derecho humano con una expresión que te robé y la platico con mis alumnos. Un derecho humano es una necesidad vital. Me encantó. O sea, creo que más allá del lenguaje jurídico, entiendes lo que es un derecho humano. Y que para eso el Estado, la institución como tal, que es la institución suprema, pues está para garantizarlo. Pero, ¿qué sucede cuando ya no hay los medicamentos fundamentales en las clínicas familiares? ¿O qué sucede cuando requieres una serie de estudios y te dicen, es que ya no hay aparatos o ya no hay reactivos? Y si quiere, usted los paga. Ah, pero su turno es hasta dentro de 3 o 4 meses. La gente se puede morir. Por eso el caso de Ricardo es tan emblemático. Es a los neoliberales no les interesa la salud, no les interesan las personas, les interesa simplemente el dinero. ¿En qué se traduce? Es la cosificación de la persona, porque finalmente es cuánto podemos significar en ganancia y no lo que significamos como seres humanos, ¿no? En este contexto, doctor Ondarza, del señor Ricardo, ¿por qué no profundizamos más y vemos una de tantas tragedias? Porque es don Ricardo, y digo, todos somos don Ricardo porque hay tantos seres humanos que están en esa circunstancia. Por lo pronto hay que hacer algo por uno, hay que apoyar a don Ricardo y hay que ver también y buscar otros Ricardos a quienes se pueda apoyar de manera solidaria entre muchos. A lo mejor entre muchos podemos soportar algo, pero también para exigir y levantar la voz de las circunstancias en las que estamos. Esto no es posible que se haya degradado a tal nivel pues la política, o lo que le llaman que es política, ¿no? Y que lo hayamos permitido nosotros los ciudadanos, o sea, porque vamos viendo que sacan reformas, contrarreformas y todo esto, dijimos, ok, va, bueno,
pero no profundizamos en todo lo que nos va a afectar. Ya hasta que nos afecta o lo vemos de una manera tan evidente es cuando ya empezamos a reaccionar. Y luego ya nos llega otra contrarreforma y pasa otra cosa y nos dicen que si privatizan el agua, que si privatizan la cuestión de la biodiversidad, y cosas que no vemos de momento. Estaba yo leyendo un dato solamente para que lo pensemos. El nivel, por ejemplo, al comprar un agua embotellada, estás pagando 2,000 veces el costo del agua. Con una botella. Y así con una botella, ¿eh? Entonces, ¿por qué no usamos el sentido común? Regresamos a la cantimplora, tenemos una botella de vidrio, porque además el plástico es malo, no solamente por lo reciclable, que obviamente se contamina de esta manera, pero simplemente también, básicamente también por la cuestión de salud, que despide benceno y otras cosas que son cancerígenas. Y entonces eso no nos lo dicen, porque finalmente así nos morimos productivamente para estos mismos intereses, ¿no? Entonces, ¿qué nos comentas de...? Pues yo creo que todos queremos una atención en los servicios de salud que sea humanista, ética, honesta, que esté enmarcado en una excelencia de calidad en la atención médica. Y esto lo vemos también en nuestros amigos de Twitter. O sea, es increíble. Me recordó esta tendencia de solidaria, ayudar a Ricardo, en cuanto a lo que ocurrió el 19 de septiembre, tanto del 85 como de este septiembre del año pasado. La gente tuvo una respuesta solidaria, humanista, que yo ya la quisiera ver en todo mi gremio médico, que muchas veces es inexistente. O sea, yo no puedo concebir como estas personas que hicieron ese retweet a un ser humano que simplemente por condiciones económicas no pueda acceder a un catéter, por ejemplo. En esas cuando estábamos subiendo el caso de Ricardo, que recordemos, Ricardo tiene un nivel socioeconómico número 1, es decir, muy bajo, el más bajo que puede tener alguno de nosotros en un sistema de salud. Perdón, que nos diga, fíjense amigos, perdón porque haga aquí esta pausa, pero lo comentábamos en el corte con el doctor. En eso que van catalogando para ver cuánto les cobran en el sector salud, que si eres nivel 1, 2, 3 o 4, el 1 es el más bajo, lo que comenta el doctor, ¿no? El de más bajo ingreso o menos posibilidades económicas. Yo te pediría que nos digas, por ejemplo, los costos para el grado 1, o sea, para la gente que no tiene recursos, los más bajos ingresos o no ingresos, ¿cuál fue la consideración, digamos, cómo va más o menos el porcentaje? Aquí el problema es que no hubo ninguna consideración con Ricardo. Por eso. El problema es ese, él necesitaba un cateterismo, se le hizo, pero el procedimiento quirúrgico le cuesta 30,000 pesos, más medicamentos. Entonces, eso sin contar otros gastos indirectos, gastos de bolsillo, que hay que realizar, que hay que desembolsar. Entonces, si necesita 2 procedimientos, pues va a llevarse cerca de 80,000 pesos. Entonces, 30,000 pesos, 40,000 pesos de entrada, ¿quién los tiene? O sea, para poderlos desembolsar. Yo no tengo esos 80,000 pesos para poderlos entregar de un jalón, y yo creo que muy poca gente podría hacerlo, y menos si no se tiene un seguro de gastos médicos mayores. O sea, es imposible que además una persona que tenga el nivel socioeconómico más bajo le estén cobrando esa cantidad de dinero, porque bueno, estamos hablando de la clasificación que sería para un campesino, para un obrero, a lo mejor para un maestro de primaria, para el chofer que nos lleva a cualquier parte de la ciudad, es decir, para el ama de casa. Es decir, estamos hablando del 80-90% de la población mexicana que no tenga acceso a un Instituto Nacional de Salud, a un procedimiento de un hospital de tercer nivel. O sea, solo queda eso o la muerte muchas veces.
No hay de otra. En un estado como Colima, en un estado como Tlaxcala, en algunas Chiapas, Oaxaca. Claro, que tienen que recurrir a estas instituciones forzosamente porque no hay un similar en sus poblaciones, desafortunadamente, que tenemos que descentralizar, que también ese es otro tema. Entonces, nosotros por vivir en la Ciudad de México, que tenemos derecho más derecho que nuestros hermanos de Chihuahua o de Chiapas o de Guerrero, pues no. Entonces, y vamos a ir un corte, perdón, doctor, sí. Ahorita regresamos. Y ahorita que está comentando esto es, por ejemplo, el servicio social de los médicos. ¿Por qué los mandan al lugar más recóndito de la sierra de Chiapas, de Oaxaca o donde sea, que deben de aprender con seres humanos que tengan menos valor que en las ciudades o en otros lugares o con nivel económico, socioeconómico más elevado? ¿Por qué es esto? Veamos, después vamos a platicar un día, por ejemplo, de los sistemas de salud, como en Siria. Precisamente no se permite esto, porque precisamente si una gente está aprendiendo, debe de estar cercano a quienes más saben. Entonces hay muchas cosas que son ilógicas. Cómo se hace el servicio social, también se desarticulan muchas cosas que son ilógicas. Pero en este momento vamos a regresar, vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia de Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Como todos los días, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, y el privilegio de estar con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Gracias. Estábamos hablando ahorita de don Ricardo. Entonces, Rodolfo, querido, ¿qué pasa, por ejemplo, con todo esto que nos comentabas, con esta dinámica, con que a las personas con menos recursos están en tales circunstancias, en esa cadena, digamos, de desarticulación de derechos sociales? Sí, pues esto es parte de ese desmembramiento del tejido social, es parte del declive de la seguridad social, del bienestar social al que estábamos de alguna manera acostumbrados. Tiene que ver desafortunadamente con la inflación, con la caída del peso, con las reformas energéticas, con la pérdida de todo, de valores, de principios, de la privatización, de esta subrogación en donde tenemos ya casi una veintena de hospitales del IMSS, del ISSSTE, subrogados a 25 años, tiene que ver con 25 universidades que están en la quiebra, tiene que ver con universidades que entran a la estafa maestra, o sea, es parte de todo. Y es parte entonces de la pobreza en valores y en la pobreza económica en la que nos han sumido varios sexenios que llevamos y que esperemos que ya esto termine pronto. Pero concretamente, les hablaba yo del caso de que no es único, sino de que representa, que es paradigmático porque representa a muchas personas que están en las mismas circunstancias, que no tienen recursos económicos, que necesitan para poder sobrevivir de un procedimiento. Estamos hablando de un hospital de tercer nivel, de lo más granado de Latinoamérica, y que no tienen acceso, y que van a morir simplemente porque son pobres, no tienen dinero. Otro caso, y no necesariamente un hospital de tercer nivel, cuando estábamos defendiendo esto nos llega otro caso que nos los presenta una colega de Tlaxcala, y donde es un hospital general, en donde dice, ojalá mi paciente sobreviva esta noche, porque tiene una insuficiencia renal joven, que él es el sostén de su casa, que tiene que sostener también a un hermano que tiene una discapacidad, pero no puede pagar un catéter para una diálisis. Un paciente joven que sostén de su casa. Entonces, y estamos hablando de un hospital general, ya me bajé, ya no estamos hablando del tercer nivel en la Ciudad de México, en un hospital hiperafamado a nivel internacional. Ahora estamos hablando de un hospital general de zona, con un muchacho joven que no tiene para pagar un catéter, a pesar de ser o quizás por ser el sostén de su casa. No puede, y su médico dice, pues a ver, ojalá y sobreviva esta noche con insuficiencia renal.
Entonces, esa es la realidad nacional a la que nos estamos enfrentando. Pues todas las mexicanas, todos los mexicanos, día con día, de manera pues rutinaria. Desafortunadamente es algo pues muy lastimoso, muy doloroso, y con lo que nos enfrentamos todos los días. Estando en la Comisión de Salud, cuando me tocó la legislatura, pues eran colas que a uno se le hacen interminables, de gente que pide ayuda a gritos, porque pues sus hijos necesitan radioterapia, quimioterapia, porque hay hospitales en donde les están exigiendo llevar instrumental, o les están rentando un equipo. Entonces, dice uno, bueno, ¿por qué este instituto, por qué este hospital, por qué esta instancia de salud le tiene que rentar equipo, se lo cobran a la familia, o le piden unas pinzas a la familia para poder operar al paciente? De otra manera, pues se va a morir, y luego además haga una vaquita, porque la quimioterapia y la radioterapia es otro billete aparte. Entonces, la familia pierde casa, pierde coche, si es que lo tenía. Entonces, desafortunadamente, así estamos, nos están tratando de una manera discriminada a los mexicanos, y esa es la realidad que quisiéramos nosotros poder transformar, poder cambiar, poder restaurar completamente el sistema de salud, que está detentado por una docena de cabezas y que hemos denominado pues el cártel de la bata blanca, que no solo tiene el cártel de la bata blanca el control del sector salud, sino también el de ciencia y tecnología. Por eso, ahora que recientemente fue la marcha por la ciencia, pues fue muy fácil la vinculación, porque quizás el sector más fuerte en México de investigación tiene que ver con la parte biomédica. Y esa parte biomédica, pues muchos de nuestros amigos y colegas científicos pues trabajan en los institutos nacionales de salud, en los hospitales de alta especialidad, en el IMSS, en el ISSSTE, en estas universidades que ahora están en riesgo de cerrar por la quiebra en la que los han metido la corrupción. Y esta corrupción pues finalmente son las mismas cabezas del sector salud. O sea, no en balde tenemos como rectores de la UNAM a médicos. O sea, es sector salud infiltrado en la Universidad Nacional, nuestra máxima casa de estudios. Yo así lo veo, y perdón si estoy diciendo cosas que no debería, pero creo que se deben decir, y yo voy a aprovechar cualquier espacio, perdónenme, pero esto es algo que bueno, esta gente está infiltrada en el CONACYT, en el SNI, en diferentes lugares, y que son responsables transeccionalmente de una muerte de pacientes, de inocentes, que están pagando esas consecuencias. O sea, el Seguro Popular es impopular precisamente por eso, porque no brinda una atención y una garantía de salud a toda la gente. Y bueno, no importa dónde estemos, ya sea como este pobre joven en Tlaxcala, o como Ricardo en la Ciudad de México, en uno de los máximos lugares de la salud a nivel internacional. O sea, en donde estemos, la verdad es que es mejor, pues no sé, tratar de no tener ninguna enfermedad, tratar de estar muy sanos, tratar de prevenir siempre las cosas, porque en el momento en que nos toca y entonces hacemos conciencia, puede ser muy tarde. Yo la verdad es que quisiera agradecer toda la solidaridad de la gente que hizo un retweet a lo que mandamos, porque es gente muy sensible y porque gracias a ellos está pues en este momento pues con cierta salvaguarda del derecho a la salud de Ricardo, y esa es la fuerza que tenemos desde la sociedad civil, entre todos empujar, y entre todos hacer conciencia, y entre todos pues defender un derecho. Exactamente, Jorge. Es que urge. Es urgente. A mí me aterra pensar cuántas personas se mueren al día en los hospitales generales o en los hospitales de tercer nivel, o cuántos se mueren al día
porque en las clínicas de primer contacto, las clínicas familiares, atiborran de consultas a los médicos, a las doctoras, y no se dan abasto. Por experiencia propia sé que en una clínica familiar del Seguro Social, por ejemplo, mínimo cada doctor o doctora de consultorio tiene que atender a 4 pacientes por hora. O sea, estamos hablando de 15 minutos por paciente. ¿Cómo vas a dictaminar si en realidad tu paciente, el que tienes enfrente, que es toda una historia, que es el resultado de una generación y otras que lo precedieron, necesita tal o cual estudio si ya te estás angustiando porque con tomarle la presión, con ponerle el estetoscopio en los pulmones, con escucharle el ritmo cardíaco, ya se te fueron 5 minutos. Es increíble que ahora, vamos, no haya ni para fotocopias para que las recetas se impriman en el consultorio. Tienen que ir a donde esté el jefe clínico, para que el jefe clínico se dé cuenta de cuántos papeles se están imprimiendo. O sea, es inconcebible. Felipe Calderón dijo que dejaba al país con una cobertura universal de salud. Y funcionario de Calderón fue uno de los actuales candidatos a la presidencia, que ahora ni siquiera es de ese partido, pero también asume la candidatura del PRI. O sea, Celeste, se están robando el dinero, de las pensiones. Y para colmo, la población ha crecido exponencialmente. ¿Y qué sucede? No le invierten al seguro, no le invierten al ISSSTE. Los dejan con los mismos recursos, se están siendo rebasados, pero premeditadamente. Y le agregan estudiantes, además, 4 millones o 7 millones de estudiantes. ¿Con qué los van a atender? Esto es también esta visión que nos dicen que ya no hay comida en el planeta, que es una falacia absoluta, y que entonces hay que ir despoblando el planeta, ¿no? Y una de las maneras de hacerlo es de esta, y además sin perder un centavo, ¿no? Entonces, ¿qué visión es esta? Recordemos el caso también hace poco, recientemente, de un matrimonio joven que perdió a su bebecita porque no le hacían cesárea a la señora y su bebé se le murió en el vientre. Este y tantos casos más. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en ABC Radio, la 760 DM, en Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera. Recuerden, hashtag Voces del Periodista. Comentábamos con el doctor Rodolfo Ondarza precisamente sobre este desmantelamiento, esta podredumbre de un sistema que teníamos maravilloso de salud pública, reconocido internacionalmente, y en qué estamos ahora. Pero vamos viendo, amigos, el porqué de la corresponsabilidad y insistimos tanto en estar alerta nosotros con todo esto, estar vigilantes con todo esto. Hablábamos de la legislatitis, ¿no? De que legislan que si se privatiza el agua, que si la biodiversidad y tantas cosas. Precisamente en el corte comentábamos con el maestro Jorge Santa Cruz, él reparó en esta circunstancia que algunos de los grupos y de las, por ejemplo, publicidad o propaganda que hacen ahora en los medios de comunicación es que vamos a ofrecer bancos de alimentos. Bueno, dice uno, bueno, para que no se desperdicie y hay muchas cosas que bueno, ¿no? Pero veamos las incongruencias luego de por qué han votado, de qué es lo que quieren y las propuestas por las que quieren votar ahorita, que son contrarias totalmente a entonces querer tener a la población solamente sujeta a dádivas de un banco de alimentos y no al derecho a la alimentación que se tiene. Y entonces se pretende que los campesinos que pasen, por favor, Jorge, tú lo publicaste el 14 de mayo en Voces del Periodista. Ustedes lo pueden tener, ahí tiene un audio y tiene todo, pero por favor si no lo compartes. Muy rápido, es que me movió el tapete lo que decía el doctor Ondarza de que la gente se muere en los hospitales o fuera de ellos por ser pobre. Bueno,
Pues el Partido Verde Ecologista de México, el mismo que está procurando la privatización del agua y el mismo que está procurando la privatización de la biodiversidad, es el que tiene sus anuncios donde dice que entre otros acompañantes. Entre otros. Ah, no, y qué bueno que lo dices. Está el PRI, por supuesto, está el PAN, etcétera. Bueno, el Partido Verde, entre sus anuncios, dice bancos de alimentos. Y luego dice, porque tu bienestar, ese es uno de sus lemas de campaña, porque tu bienestar es nuestro deber. Bueno, pues ese Partido Verde está proponiendo una modificación al artículo 465 bis de la Ley General de Salud. ¿Para qué? Para colocar en la, entre comillas, ilegalidad al gran porcentaje de campesinos que han descubierto con su sabiduría maneras de defender sus cultivos de las plagas, o cómo lograr fertilizantes no industrializados que enriquecen a su tierra. Orgánicos. Bueno, ¿qué es lo que quiere el verde? Celeste, doctor, amigos, que todo aquel productor agropecuario que no utilice productos plaguicidas, fertilizantes que estén patentados, estará cometiendo un delito. ¿Y quiénes van a ganar? Bayer, Monsanto, claro, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo he repetido, que comentábamos, amigos, que hay que recapitular, que no se nos olvide mucho. Esta película, bueno, que es una saga, son 3 libros, pero digamos, Los Juegos del Hambre, en el cual era un delito comer si no te daban la comida, sino porque es una esclavitud a la que nos quieren someter. ¿Cómo es posible que además con esta incongruencia de que hay que hacer leyes para protegerlos, por otra parte, pues proteger a quién? Esto es totalmente ausencia de sentido común de quienes no reaccionan de manera activa y proactiva para que esto no suceda, porque son locuras finalmente. Y así como otras, la ley de la biodiversidad, simplemente el privatizar el agua. Hay por ahí una propuesta que está como la que hacían en Bolivia y por la cual luchó Evo Morales y por la cual después ascendió a la presidencia. El pueblo se unió con él, por supuesto. Estar en contra de la privatización de la lluvia, del agua de lluvia. Imagínate. Se privatizó el agua de lluvia. Si usted almacenaba agua de lluvia, tenía que pagar. Digo, ¿de dónde es esto? Al rato, como en España también, nos dicen, no, es que la electricidad, tú ten tu generador de electricidad, como ahorita ya no lo dicen aquí. Suena muy bonito, qué bueno, ¿no? Pero allá en España el paso siguiente fue que después de un tiempo impusieron el impuesto de sol. Imagínense, al rato nos van a pagar el impuesto por respirar. O sea, esto es una locura, es una aberración. No, es que es una locura de quien lo aguante. Pero ya está el impuesto por respirar. Escúchame. Con la verificación vehicular. Bueno, con la verificación, de alguna manera. ¿Sí? Exactamente. Entonces, nos damos cuenta, queridos amigos, que esto es realmente un absurdo. Vivimos en el mundo del absurdo. Y mientras tanto la gente sufriendo, doctor. Es que así es, o sea, todo está vinculado con lo que... Es un sistema enfermo. ¿Sí? Hay una iatrogenia. Es deliberadamente enfermado el sistema para que el sistema, y junto con el sistema, muera una buena parte de la población, pero como lo reitero, que muera productivamente, perdón. No, al contrario, mil disculpas. Es que a mí me encantó eso, que vivimos en el absurdo porque es real. O sea, tenemos un actor político actualmente que es Mikel Arreola. Mikel Arreola está jalando a cierto sector que tiene que ver también con la salud. ¿Por qué? Porque al jalar ese sector, Mikel Arreola, con un discurso homofóbico, que es xenofóbico también,
¿Y qué tiene que ver esto con la salud? Pues mucho, porque si quedaran las huestes en el poder de Miquel Arreola, toda esa tribu, pues lo que va a hacer es no dar medicamentos para el VIH, por ejemplo, o sea, estaría en contra del VIH, de los medicamentos para VIH, estaría en contra también de algunos avances que tenemos aquí en la Ciudad de México y que han permitido, desde no solo mi punto de vista, sino estadísticas, el aborto, por ejemplo, el derecho a decidir sobre su cuerpo, las mujeres, lo que ellos quieren, que es que conculcar ciertos derechos femeninos que tienen que ver con la salud. Finalmente, la cuestión del aborto, que yo no conozco una sola mujer que quisiera tener un aborto, y que ha salvado este programa a muchas vidas. Bueno, la gente de Miquel Arreola, con esa vuelta que le están dando al voto panista, finalmente va a acabar con ciertos, si ganaran, con ciertos derechos o con ciertos avances al derecho humano a la salud, y sobre todo al ciertos derechos de las mujeres, y también con un discurso homofóbico. Pero es el mismo personaje, además, que dentro de ese absurdo en el que vivimos, en una epidemia de obesidad, de diabetes que tenemos, pues cuando estaba en el IMSS, ¿qué es lo que nos dejó? Pues el paso libre hacia tiendas de conveniencia, hacia los Oxxos, en el IMSS. Entonces, ¿cómo es posible que el IMSS quiera combatir la obesidad, la diabetes? Sin embargo, pues da el paso a que los mismos pacientes que acuden al IMSS puedan adquirir estos productos, ¿no? O sea, eso de que vivimos en el absurdo es muy real. En este contexto, doctor, en el sector salud, y debido precisamente a que no está puesto sobre la mesa como debiera ser de una manera principalísima, ¿tú qué sugieres? ¿Qué hace falta para que obviamente se retomen aquellos principios verdaderos del médico, ¿no? Y principios verdaderos, además también de la Carta Magna, además de como garantías individuales, bueno, como también como derecho humano, ¿no? Yo creo que retomo tus palabras, o sea, las palabras de Jorge también. O sea, es un derecho humano, o sea, habría que verlo como un derecho humano. ¿Cómo lo hacemos? En realidad no es muy complicado. O sea, primero, cero corrupción, cero impunidad. Recursos existen, entonces hay que administrarlos de manera apropiada. Yo creo que habría que crear quizás una procuraduría que pudiera operar y velar porque la corrupción y la impunidad fueran inexistentes. Un ejemplo de ello es el hecho de que se calcula en unos 30,000 millones de pesos sexenales lo que tienen que pagar en cuanto a cochupo las grandes transnacionales farmacéuticas para que sus productos puedan entrar a la Secretaría de Salud a través del IMSS ahora, de este sistema nuevo que existe para poder vender, proveerse primero y después vender los medicamentos, ¿no? Entonces, yo me imagino que estas grandes transnacionales que conforman FunSalud, aunque pareciera irónico, pero los podemos ayudar. Podemos ayudar a estas grandes empresas, a estas grandes transnacionales, a estos entes empresariales que finalmente fueron quienes diseñaron o dieron esta política del seguro popular. Que no nos está funcionando, pero sí les podemos también ayudar a ellos. O sea, yo creo que habría que regular ese seguro popular, cambiarlo totalmente, hacer una reestructuración en muchos sentidos, pero también tenemos que contemplar la iniciativa privada con la cual no estamos peleados. Yo creo que la iniciativa privada sí es necesaria, pero hay que regularla también, y en un momento dado la cero corrupción puede ayudar. Los excesos es el problema, amigos. Así es. No es del que fulano tal o tal sector, no. El chiste de todo aquí es la enfermedad, la dan los excesos, en cualquier caso, la pérdida del equilibrio. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Al parecer, creo que ya no, me dicen, está tan interesante esto, que no
ya el corte, bueno, ya regresaremos mañana, ¿verdad? Pero les queremos entrañablemente, doctor, interesantísimo. Muchísimas gracias. Jorge, querido. Pues bueno, a ustedes, amigos entrañables, muchísimas gracias. Reflexionemos todos, exijamos, participemos, escuchemos de manera plural. No se trata de tener enconos de uno contra los otros, pero tampoco de que se nos perjudique, porque parte del estatus donde estamos es precisamente por la inacción nuestra, la inacción ciudadana. Y estoy hablando de una inacción organizada, no violenta, pero sí organizada, sí lo suficientemente inteligente para hacer planteamientos que sean irrefutables. Como irrefutable debe de ser el apoyo a Ricardo, e irrefutable debe ser el apoyo y la exigencia de todos nosotros a todo aquel que lo necesite, e irrefutable debe de ser la propuesta ciudadana del bien común. Les quiero entrañablemente, un beso tronadísimo, nos escuchamos mañana, gracias.